Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de seguirnos, de activar la campanita y de recomendarnos para hacer crecer esta comunidad. Y este es el capítulo 29, un capítulo clave, porque vota la provincia de Buenos Aires. Este domingo 7 de septiembre, el distrito más poblado de la República Argentina, el 37% del padrón electoral, renueva la mitad de la legislatura bonaerense en la primera contienda desdoblada de las nacionales en ese territorio. Empate técnico, adelantó Javier Milei, mientras Axel Kicillof se juega su futuro político. Todo lo que tenés que saber sobre lo que dejó el último tramo de la campaña. Y todo esto se da con el telón de fondo de los problemas institucionales de la Libertad Avanza. Se sigue investigando un supuesto esquema de coimas en el mundo de la salud con Karina Milei y Lule Menem implicados, y se difundieron audios de la mismísima secretaria de la presidencia que motivaron varias denuncias y una polémica por la censura previa en Argentina. Mientras tanto, novedades en el frente económico y el frente legislativo. ¿Qué hay detrás del anuncio de intervención del Tesoro en la cotización del dólar y los detalles de un nuevo golpe a Milei por parte del Congreso Nacional? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por Lacardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en Lacardeus pagas una línea y te llevas la superior. Ahorra hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Lacardeus, tradición de calidad. Y vamos a empezar este capítulo hablando de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la famosa madre de todas las batallas. En instantes, por supuesto, contamos el telón de fondo con el que llega cada espacio político, sobre todo el oficialismo libertario, atravesado no por una, por 1000 polémicas. Pero recuerden, este 7 de septiembre hay un total de 14 millones de electores habilitados que van a renovar la legislatura local, 23 senadores, 46 diputados y además elegir 1097 concejales y 401 consejeros escolares. Recuerden, esto ya lo explicamos en Los Pasillos del Poder, que en el fondo no hay una sola elección, sino 8 elecciones diferentes, porque la provincia se divide en 8 secciones electorales. Entonces vas a ver candidatos de uno y otro color político en un rincón de la provincia, pero esos mismos candidatos no se van a repetir en el rincón de al lado, porque las boletas son diferentes. Ahora, en una Buenos Aires tan enorme dentro de la República Argentina, ¿triunfa el que saca más votos en general, el que gana en más secciones o el que se queda con más bancas en la legislatura? La pregunta y la respuesta parecen fáciles, pero en ese rincón de nuestra tierra, siempre tan complejo, nada es lo que parece. Escucha esto, el 70% de la población de la provincia de Buenos Aires vive en el conurbano, especialmente en las famosas primera y tercera sección electoral. Pero sus habitantes eligen apenas el 37% de las bancas de la legislatura. Por el contrario, el 30% de la población que compone el llamado interior bonaerense se queda con el 63% de los escaños. Es quizás el secreto mejor guardado de la política bonaerense. Poca gente habla de esto, que marca una subrepresentación de los distritos con más habitantes, donde no entra ni un alfiler. Otro de los temas pendientes de nuestra dirigencia para pensar, para repensar y probablemente para proponer modificaciones. Escuchen esto porque es importante comprenderlo del todo. La primera sección electoral, que hoy es la más populosa de toda la provincia de Buenos Aires y por ende el distrito más importante del país, tiene más habitantes que cualquier provincia de la República Argentina, tiene 5.131.861 inscriptos a votar. Ahí encontramos municipios como Campana, como José Cepaz, como Moreno, como 3 de Febrero, como San Isidro. Bueno, los habitantes de la primera sección tienen que renovar a sus 8 senadores. Pero atención a este dato, la cuarta sección electoral tiene 7 senadores para tan solo 547.677 electores. De vuelta, por si te perdiste. 8 senadores para más de 5 millones de habitantes, 7 senadores para un poquito más de 500.000. ¿Entienden la disparidad que hay entre el conurbano y el interior?
Y les explico todo esto porque puede pasar este domingo 7 de septiembre que el que saque la mayor cantidad de porcentaje cuando sume los resultados de las 8 secciones electorales en las que se divide Buenos Aires no sea necesariamente el que saque más cantidad de bancas. Quizás un espacio político gana en algunas secciones que no tienen tantos habitantes, pero como reparten buena cantidad de senadores y de diputados, van a terminar condicionando la nueva legislatura cuando asuma el 10 de diciembre. Datitos para tener en cuenta cuando cada espacio político haga su lectura de esta elección tan clave. Por supuesto que todos vamos a caer en la obvia a sumar los porcentajes y a decir el partido A sacó 40%, el partido B sacó 37%, pero les quería explicar que hay más complejidades de las que uno piensa. Dicho esto, a finales de esta semana cerraron las principales campañas políticas. El actual gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que ya estaba inhabilitado de hacer actos de gestión, fue recorriendo obras provinciales, fue recorriendo colegios, fue recorriendo centros de salud e hizo foco en los distritos más populosos. De vuelta tenemos que nombrar a la primera y tercera sección electoral. De hecho, el cierre fue en La Plata. Es particularmente la octava sección electoral. Además de algunos actos en formato político tradicional, concluyó con una mateada junto a su militancia en la Plaza Islas Malvinas de la capital de su territorio. Ahí pidió enfáticamente el voto para su espacio político, para Unión por la Patria, con críticas esperables al presidente Javier Milei y los suyos. Quedan pocas horas, que no es momento para descansar o para parar, que es momento para redoblar esfuerzos, para pensar a quién no le dije, con quién no hablé, quién me cerró la puerta. Hay que ir a tocar de nuevo esa puerta que nos cerraron para decirle: no podés votar a los mamarrachos que están destruyendo el país, para decirle que es ahora cuando tenemos que demostrar que este país, que esta provincia se saca entre todos y se saca con solidaridad, se saca con industria nacional, se saca con unidad del campo popular. Javier Milei, de esto te debes haber enterado, al menos los detalles generales, se terminó poniendo al frente de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y eligió cerrar en el corazón de Moreno. Esto es la primera sección electoral, de vuelta a la más poblada. Pero antes había estado en Los Más de Zamora, en Junín y también en La Plata. En Moreno hubo un clima de tensión en la calle. Decían las autoridades de la provincia de Buenos Aires que el predio elegido por La Libertad Avanza no era el más seguro, pero finalmente se mantuvo el lugar elegido por los violetas, y ahí Javier Milei, antes que nada, aprovechó para defender a su hermana. Enseguida voy a estar contando detalles de los audios filtrados, pero estas fueron las palabras del hermano a su hermana. Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei. Quiero agradecerle al jefe por haberse encargado de la odisea que fue organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas de la libertad, a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días. Más allá de esto, hábil Javier Milei habló de un empate técnico en las elecciones bonaerenses. La verdad, hay encuestas y números para todos los gustos. El peronismo pareciera estar unos pocos puntos más arriba de La Libertad Avanza, pero ustedes saben que estas elecciones son complejas y de final abierto, y más cuando hay muchas dudas con respecto a cuál va a ser el porcentaje de participación electoral. Insisto, inteligente, en este caso, el presidente y su equipo hablaron de un empate para sacar a la gente de su casa y pedirle que se presente el domingo en el cuarto oscuro. Todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico. Esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará en esta elección. Significa también que cada voto individual vale muchísimo más que una elección normal. Hoy más que nunca, el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas, este escenario les aterra. Por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo.
Por eso operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. Parte de la estrategia del oficialismo fue apelar durante toda la campaña bonaerense a la polarización. Por eso el presidente Javier Milei repitió una y mil veces: kirchnerismo nunca más. Por eso quiero escuchar bien fuerte. Este domingo les vamos a decir en las urnas: kirchnerismo nunca más. Nunca más a ser ciudadano de segunda. Nunca más a una provincia rica convertido en vergüenza nacional. Nunca más a los privilegios de la política. Nunca más a la permanente extorsión electoral mediante planes y obra pública. Nunca más a la mentira con forma de hacer política. Kirchnerismo nunca más. Otro dato de color: hubo un operativo inmenso, gigantesco, elefantiásico de seguridad para proteger a Javier Milei en el medio del conurbano. Por eso Javier Milei, a través de un handy, le hizo saber a todas las fuerzas federales que estaba muy, pero muy agradecido. Comando unificado de las fuerzas federales, habla el presidente Javier Milei. Quiero darles las gracias y felicitarlos fuertemente por el enorme operativo que han hecho, haciendo el mejor operativo de la historia. Agradezco y felicito fuertemente. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Sí, ya sé lo que estás pensando. Al presidente le encanta exagerar. El mejor operativo de la historia de la humanidad. Bueno, ya lo conocemos, al primer mandatario. Después de ese cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires, Milei voló a Estados Unidos para reunirse con empresarios y algo más. Digo algo más porque llamó la atención un almuerzo que tuvo en Los Ángeles con una astronauta, Noel del Castro, pero después aprovechó su corta agenda de apenas un par de días para encontrarse con un grupo de líderes empresariales y de inversión y también reunirse con el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson. Hay que decir algo importante: Milei decidió cambiar el cronograma porque a su viaje a Los Ángeles le iba a sumar un vuelo a Las Vegas, donde iba a ver a su expareja Fátima Flores. Sus asesores de campaña, con cierta racionalidad, le dijeron: y Javier, no es el momento. Y ya que estamos hablando del presidente, recuerden que el lunes 4 de agosto prometió no insultar más. En el cierre de campaña estuvo al límite. De hecho, volvió a decirle una y mil veces enano comunista a Axel Kicillof, pero se lo nota contenido después de haber recibido encuestas que marcaban que buena parte de la población se cansó de tanta acusación de mandril por acá y por allá. Veremos cuánto aguanta Javier Milei sin putear. Hay algo que no llegué a contarles la semana pasada, pero que quiero dejarlo asentado en nuestro temario. Recuerden que ya votó Corrientes, una de las dos provincias, junto con Santiago del Estero, que este año elegían gobernador. Y la gran novedad es que el hermano del actual primer mandatario correntino, Juan Pablo Valdés, extendió el poderío de la UCR al menos hasta 2029. Sacó más del 50% de los votos y esto le alcanzó para ganar en primera vuelta. Y el otro dato relevante es que el candidato libertario Lisandro Almirón, que jugó solo, sin estar en alianza con nadie, quedó en cuarto lugar. Muy malas noticias, otras más, para Karina Milei y Lule Menem, que habían sido los que tomaron la decisión de que Almirón fuera solito en las listas libertarias. Y otra novedad electoral nos lleva a hablar de Formosa, que eliminó la reelección indefinida, pero su gobernador, el casi señor feudal Gildo Infran, va a poder ser candidato otra vez. Claro, la Convención Constituyente de Formosa, después de un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de diciembre de 2024 que declaró inconstitucional la reelección ilimitada en la provincia, le hizo caso a la Corte, eliminó, insisto, la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vicegobernador, pero se votó un artilugio por el cual se toma como el primer mandato de Gildo Infran en el marco de esta modificación, este que está ejerciendo actualmente. Y así puede tener una reelección más, máximo 2 va a poder tener cualquier gobernador en esa provincia, y con este artilugio este señor se queda unos cuantos años al frente de su territorio. Recordemos que es gobernador de Formosa desde el 10 de diciembre de 1995, lo reeligieron en 1999, en 2003, en 2007, en 2011, en 2015, en 2019 y en 2023, y se puede quedar un periodo más. Una verdadera locura.
Y ahora sí, no hay excusa para pasar a nuestro siguiente tema, muy importante. Antes les digo, podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 50.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta un 50% de ahorro, sí, 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y quiero meterme ahora con la crisis de gobernabilidad que ustedes saben, si escuchan Los Pasillos del Poder toda la semana, yo vengo hablando desde hace muchísimo tiempo, por lo menos un trimestre. Y antes que nada, quiero zambullirme en el escándalo de los audios filtrados. Quizás se perdieron con tanta información dando vuelta y por eso la quiero organizar. Hay dos focos principales cuando hablamos de audios filtrados. El primero tiene que ver con el escándalo que se armó alrededor de las palabras de Diego Spanuolo, que era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hizo referencia a un supuesto esquema de coimas con la droguería suizo-argentina para quedarse con contratos de medicamentos que son carísimos y que cobrarían un 3% extra que le llegaría en forma de dádiva a Karina Milei y a Lule Menem, los volvemos a mencionar. El otro foco tiene que ver con que aparecieron en el streaming que se llama Carnaval audios filtrados de Karina Milei y en principio podrían aparecer de otros funcionarios. ¿Dicen algo grave esos audios? Bueno, en principio lo que se conoció hasta acá, no. No es que en este caso la hermana de Milei habla de algo espurio, sino que simplemente se nota que es su voz hablando en algunas reuniones privadas que ahora sabemos ocurrieron en general en la Casa Rosada. Los audios decían cosas como esta. No podemos entrar en la vereda como en la vereda que nosotros tenemos que estar unidos, gente. Bueno, en ese contexto, con el gobierno sintiendo que lo vienen grabando clandestinamente de todos lados, La Libertad Avanza hizo dos presentaciones judiciales. Una en el fuero civil y comercial, donde encontraron un juez que habilitó una medida cautelar para frenar con la difusión de estos audios. El fallo fue firmado por el magistrado Alejandro Patricio Maraniello, cosa que generó mucha controversia porque el Consejo de la Magistratura lo está investigando después de que una empleada lo denunciara por obligar a tener relaciones sexuales bajo amenazas de despido. Hay casi una decena de expedientes en su contra, todos graves. Él ya está notificado, tiene que presentar un descargo y su situación es complicada. ¿Le pidió este favor el oficialismo, la medida cautelar, a cambio de tirarle a algún centro en la investigación que corre en su contra? No lo sabemos, pero es un rumor a viva voz. Mientras entonces, ni en medios de comunicación tradicionales, ni en las redes sociales se pueden difundir los audios de Karina Milei, con toda la controversia que se armó sobre la censura previa en nuestro país. Atención con esto, el gobierno nacional presentó otra denuncia, en este caso no en la justicia civil, sino en la justicia penal federal, por estos mismos audios que habían empezado a circular. Esta presentación la hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación y por sorteo recayó en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Pi, que está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini, que derivó la investigación en el fiscal federal Carlos Stornelli. La polémica dentro de la polémica fue que en esa presentación del equipo de Patricia Bullrich se pedía taxativamente, y está escrito, allanar medios de comunicación y allanar periodistas. Patricia Bullrich lo negó, pero a su manera al final terminó admitiéndolo. Escuchen lo que pasó en A24. ¿Ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios? No. Nosotros no lo han pedido. Nosotros no hemos pedido nada, le dejo acá, si quiere, la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. El gobierno en la presentación pide órdenes de allanamiento y secuestro forense en las oficinas de estudio Carnaval Stream. Claro. Dispónganse allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. ¿Están pidiendo allanamientos? No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. Nosotros consideramos ¿por qué que no, quieren que son ellos? No son periodistas.
Independientemente de esto, para Patricia Bullrich y para todo el gobierno de La Libertad Avanza, los audios filtrados son una operación que la ministra de Seguridad terminó vinculando de una manera extraña en declaraciones a los medios y en comunicados de su ministerio a una suerte de conspiración ruso-venezolana que por ahora no tiene ningún tipo de sentido. La voz de la ministra, nuevamente. Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas. Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo mismo de siempre. Pierden poder, inventan caos. Este gobierno no se va a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política. El que las hace, las paga. Nadie está por encima de la ley. Si se confirma un delito, los responsables van a responder ante la justicia. Bueno, y acá les cuento algo muy importante. Recuerden que estamos en el foco de los audios de Karina Milei. Esto no tiene nada que ver con la presunta corrupción en el mundo de la discapacidad y la salud. Con respecto a los audios donde se escuchaba la voz de la hermana de Javier Milei, el fiscal Carlos Stornelli, por un lado, aceptó que se abra una investigación judicial y sospecha de una operación de inteligencia ilegal a través de la cual se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, pero, ojo con esto, en su dictamen, de manera muy enfática, el fiscal no convalidó ningún tipo de solicitud de allanamiento a periodistas o de violación de las fuentes de los periodistas que difundieron los audios, muy particularmente Jorge Rial y Mauro Federico. Recuerden que en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional se habla específicamente de la inviolabilidad de las fuentes periodísticas. Sin perder este tema de vista, vamos a ir actualizando semana a semana qué pasa. En paralelo, el juez Sebastián Casanello y el fiscal federal Franco Picardi están tratando de entender si efectivamente había un esquema de coimas, como denunció el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanuolo, en otro audio filtrado. ¿Qué está haciendo la justicia? Bueno, peritando los celulares de todos los implicados, no solo de Spanuolo, sino también de Daniel Garbellini, que era el enviado de Lule Menem y Karina Milei en la Agencia de Discapacidad, y de Jonathan y Emanuel Kovalipker, que son los directivos de la droguería que está en boca de todos, es decir, la droguería suizo-argentina. Javier Milei, que hasta acá se mantenía en silencio sobre estos escándalos de los audios y, por supuesto, sobre la calidad institucional de su gobierno, habló en un medio internacional y dijo que esto es una operación del kirchnerismo que quiere destruir su plan económico o matarlo. Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón, digamos, del kirchnerismo. Estamos en un momento bisagra y obviamente el kirchnerismo y sus aliados es a todo o nada, y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación, o intentar atarme, o, digamos, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración. Son los últimos manotazos de ahogadas de un régimen que lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre y que puede quedar herido de muerte este próximo 7 de septiembre. Y un bonus track, ya que estamos hablando de escándalos institucionales de La Libertad Avanza. Recuerden que les conté que la oposición logró reactivar la comisión investigadora del criptoescándalo Libra, pero en los últimos días los diputados de la oposición que integran esa comisión acordaron que van a convocar a la secretaria general de la presidencia, otra vez a Karina Milei, la tenemos presente hasta en la sopa, que aparece mencionada en la causa de Libra por habilitar el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de esta criptomoneda. La oposición también decidió enviarle un cuestionario al propio presidente Javier Milei para que responda en el transcurso de los próximos días hábiles. Estos dos escándalos, Libra y las presuntas coimas en el área de la salud, crecen cuando cada vez falta menos para las elecciones nacionales. Recuerden la fecha, domingo 26 de octubre. Y como les vengo contando los detalles de los problemas de gobernabilidad de Javier Milei, no puedo dejar de mencionar el otro gran foco que tiene que ver con el Congreso Nacional. Recuerden todos los dolores de cabeza que tanto diputados como el Senado le viene dando a la gestión Violeta, y en ese contexto esta semana no fue la excepción. La Cámara Alta terminó finalmente rechazando el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad.
fue con 66 votos positivos, muchos del PRO, que son aliados a La Libertad Avanza, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Tuvo solo 7 sufragios negativos, todos de La Libertad Avanza, por supuesto. De esta manera, el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad se convierte en la primera vez que el Congreso revierte un veto de Javier Milei y la primera vez en 22 años que el Congreso insiste con una ley vetada por el Ejecutivo. En el medio del debate por esta cuestión tan relevante, se hizo viral una diputada peronista de Unión por la Patria que se llama Cristina López, que mezcló todos los asuntos que les vengo contando y cantó en el medio del recinto el hit viral que salió del streaming Gelatina. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. Y no puedo terminar los pasillos del poder de esta semana sin hacer una referencia a la economía. La novedad de los últimos días tiene que ver con que el gobierno anunció que el Tesoro va a empezar a intervenir en el mercado de cambios. No lo hizo Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, sino Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, a través de un tuit. En un contexto económico complicado, fue en este último tiempo el propio ministro del área el que directamente habló de terrorismo. Sí, escuchaste bien, terrorismo, una palabra fuerte. La oposición, liderada por el kirchnerismo, le declaró la guerra a los argentinos. Esta es la realidad. El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, no a nosotros, a los argentinos. El kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, ¿no? Y entonces para eso mandó a su brazo armado. ¿Cuál es el brazo armado del kirchnerismo? El brazo armado legal es el Congreso. Ahí es donde ellos tienen mayoría. Entonces dijeron, bueno, vayan y voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, que rompan el programa económico. ¿Sí? Terroristas económicos. Sí, que hagan terrorismo económico. Y los tipos fueron, efectivamente, y en un lapso de, no sé, de dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo. Terminó dando más detalles uno de los directores del Banco Central, Federico Buriace, porque la gran duda fue qué significa esta intervención para que desde ya la cotización del dólar estadounidense no se vaya por las nubes. No fue el Banco Central. Es importante separar los tantos. El Banco Central no interviene adentro de la banda, interviene en el piso vendiendo pesos, en el techo de la banda comprando pesos, adentro de la banda no hace nada. Así como en los últimos meses ha comprado 3.000 millones de dólares el Tesoro con el superávit fiscal y las colocaciones netas, compró 3.000 millones de dólares, tiene munición suficiente y así como compró para acotar volatilidad, en este contexto de ruido político, donde hay una oposición que quiere golpear el ancla fiscal, el Tesoro que tiene los fundamentos y la munición para resolver un problema puntual de iliquidez y asegurar el buen funcionamiento del mercado, provee esa liquidez. Okay. No son los dólares del fondo, no son los dólares del Banco Central, el régimen de bandas sigue intacto, y esto es importante aclararlo, ¿no? Y esto se hace porque este es un programa de estabilización que siempre se fue preparando para los momentos críticos o los momentos de ruido político. Más allá de la explicación técnica, no hay que olvidarse que el equipo económico sostenía hasta hace pocas horas que el dólar flotaba y que por eso se movía su cotización para arriba o para abajo. ¿Se acuerdan de otro hit viral como fue el de Javier Milei y todo su equipo económico, incluido Luis Caputo, diciéndole a Fantino en el streaming Neura que el dólar flota? Hay una pregunta que subyace, que está permanentemente dando vueltas y que no, realmente no está muy claro. Está bueno que se la vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Ahí está, gracias. Gracias, chicos. Qué rápido envejecen las declaraciones, ¿no? Pareciera que el dólar no flota más, o al menos no flota tan libremente como antes.
Otro dato sobre el dólar que vale la pena marcar es la cifra oficial de divisas que salieron de nuestro país en julio, el último mes cerrado de la estadística. 1.300.000 personas, como vos y como yo, personas físicas, compraron en el mercado oficial 3.408 millones de dólares. Hay muchos economistas, algunos muy cercanos al gobierno, como Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía, que dicen que esta sangría de las reservas argentinas es inaceptable. Veremos si después o antes de las elecciones del 26 de octubre que renuevan el Congreso, Javier Milei y los suyos cambian su esquema económico o deciden resistir con las botas puestas. Y así llegamos al final de otro capítulo de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación cada vez más necesaria de por qué pasa lo que pasa. Síganos, recomiéndennos, viralícennos, escríbanos si quieren desarrollar algún tema particular y nos reencontramos la semana que viene. ¡Chau!